Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 18 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 7 de San Lucas, del 36 al 50. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos querrá más? Simón le contestó: pienso, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella desde que entró no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite. Ella en cambio ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados, por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Los que estaban con él en la mesa empezaron a pensar: ¿así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra dos personas: un fariseo y un publicano, pecador. Y hoy Jesús, a través de una parábola, nos va a mostrar, nos va a enseñar que nadie en este mundo se debe creer perfecto. Nadie en este mundo es un santo. Nadie en este mundo no puede decir yo no tengo pecado, porque todos somos pecadores. Todos cargamos con una culpa. Pero veamos que aquel fariseo se creía más que aquella mujer. Aquel fariseo se creía que no tenía pecado, a tal punto que le daba permiso para juzgar a aquella mujer, para llamarla pecadora, para creer que aquella mujer no valía nada. Y Jesús eso es lo que quiere darle a entender y quiere darle a hacerlo ver a Simón, que tanto la mujer como él son pecadores. Y ahí viene a mostrarle esta parábola, para que Simón se dé cuenta que aunque la mujer es más pecadora, también él es pecador. Aunque la mujer es más pecadora,
él también es pecador. Todos somos pecadores en este mundo. Por eso necesitamos del sacramento de la confesión. Que no podemos andar diciendo yo pecado no tengo. Y que hoy en día hay fariseos que dicen que pecado no tienen. Y que se reflejan mucho con este fariseo. Y se dan permiso para juzgar y para condenar. Y para mandar a otros al infierno. ¿Por qué? Porque ellos se creen que no tienen pecados. Pero ¿qué dice la Biblia ya en 1 Juan capítulo 1 versículo 8? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando hay un fariseo, cuando hay una persona que se cree que no tiene pecado, dice la Biblia que se está engañando a sí misma. Nosotros no podemos andar por ahí, por el mundo, diciendo, yo pecado no tengo. Y ahorita les voy a mostrar para que ustedes descubran quiénes son esos fariseos. ¿Quiénes son esos fariseos de hoy en día que dicen que pecado no tienen? Y a mí me lo han dicho. Ellos pecado no tienen. Pero eso es lo que dicen ellos. Pero la Biblia los deja al descubierto. Y eso es el evangelio que nos presenta hoy nuestro Señor. Que no podemos decir que nosotros no tenemos pecado. Que nosotros no nos podemos hacer juzgadores de las demás personas. No podemos andar juzgando, porque también nosotros somos pecadores. Y eso es lo que Jesús en el Evangelio de hoy le va a hacer ver a Simón, que tanto la mujer como él son pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy en día hay muchas personas engañadas que dicen que pecado no tienen, pero no porque no tengan pecado, sino porque dicen no tener pecado. Así como este fariseo que decía que él pecado no tenía, a tal punto que aquella mujer, él se hacía diferente a aquella mujer, porque decía, si este fuera un profeta de verdad, sabría que esa mujer es pecadora, que esa mujer no vale, que esa mujer no tiene valor. ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba creyendo inmaculado, se estaba creyendo que el pecado no tenía. Por eso se estaba dando la autorización de llamar a aquella mujer pecadora, porque él se creía más que los demás. Y eso es lo que vemos hoy en día. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay personas en el pleno siglo XXI, que dicen que pecado no tienen. Pero ¿cómo le llama la Biblia? Que se están engañando y que la verdad no está en ellos. Así como le pasó a Simón, así como Jesús le hizo ver a Simón que tanto la mujer pecadora, que era muy pecadora, con sus numerosos pecados, tanto ella como él eran pecadores. Y Jesús se lo hizo ver a Simón, al que lo había invitado al banquete. Por eso la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No podemos andar diciendo por ahí como esos fariseos, no tenemos pecado, porque somos pecadores. Y en este mundo no hay pecado que no puedas cometer tú, que no pueda cometer yo, que no pueda cometer cualquier persona. Todos podemos llegar a caer, pero para eso está el sacramento de la reconciliación. Para eso Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación allá en San Juan 20:23. En San Juan 20:21, cuando dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes lo retengan, les serán retenidos.
Para eso Jesús dejó el sacramento de la reconciliación. Por eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Con solo decir no tener pecado, ya está cometiendo pecado. ¿Cuál? Está siendo mentiroso. Se está engañando a sí mismo. Si decimos no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Al decir que no tiene pecado, no es porque no tenga, sino es porque la verdad no está en él. Eso se llama pecado de soberbia. Hoy hay muchos fariseos con pecado de soberbia. No porque no tengan pecado. Pecado tienen, pero son soberbios, que se creen inmaculados. ¿Qué hay que hacer con esos pecados? Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer con los pecados? Confesarlos. ¿Ante quién? Ante el sacerdote. Para eso Jesucristo instituyó el sacramento del sacerdocio, allá en San Lucas 22:19. Para eso Jesús dejó el sacerdote en Hebreos 5:1, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, y también por él mismo, porque también él es pecador y carga con el peso de su culpa. Todos somos pecadores. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y esto es lo que Jesús quería darle a entender a Simón, que él era también pecador, que él no tenía el derecho de juzgar a nadie, que él no tenía el derecho ni la potestad de querer ver a aquella mujer inferior a él. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. No importa si tú eres más pecador o aquel es menos pecador. Los dos son pecadores y los dos van a tener que dar cuentas. Pero no podemos creernos que no tenemos pecado. Por eso Jesús le hace ver a Simón que también él es pecador. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. Jesucristo perdona la deuda a ambos, tanto al pecador, al más pecador, como al menos pecador. Pero no dejan de ser pecadores. Y esto es lo que Jesús quiere hacernos ver hoy. No podemos andar diciendo que no somos pecadores, porque seríamos unos mentirosos y nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Y ahí en San Lucas 18:9 nos muestra que entraron 2 hombres a orar, que uno era fariseo y el otro era publicano, pero que uno era soberbio, mientras que el otro iba con humildad. ¿Y qué pasó con aquella persona que es soberbia? ¿Y qué pasó con aquella persona que era humilde y le olían sus pecados, que reconocía su debilidad, que reconoció sus pecados? Vamos a ver cuál salió perdonado. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿Por qué dijo Jesús esta parábola? Porque habían unas personas que se creían más que los demás. Y eso era el caso de Simón, el fariseo, el que invitó a Jesús. ¿Qué hacía él? Despreciaba a aquella mujer. Decía: esta es una mujer pecadora. La despreciaba. ¿Por qué? Porque él se creía justo.
Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos, pero que él se había convencido de ser justo. Hoy en día hay personas que se han convencido de ser justas, que creen no quebrar ni un solo plato, que creen que ellos pecado no tienen, pero no porque no tengan, sino porque son soberbios, sino porque se les han metido en la cabeza que ellos son justos. Pero aquí les va la parábola que Jesús les dice. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿Qué es lo que hacen? Despreciar a los demás, porque ellos se creen más que los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a reconocer cuáles son los fariseos del pleno siglo XXI. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Este fariseo oraba soberbia. Él se le salía la soberbia hasta por los poros, porque él veía a los demás inferior a él. Él veía los pecados de los demás, pero él no se veía a sí mismo, porque él se creía justo. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Él se creía justo y se creía más que aquellos hombres, más que los demás. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Qué hacía este fariseo? Pagaba el diezmo. ¿Cuáles son los fariseos del siglo XXI que pagan el diezmo? Que se creen justos, que se creen que pecado no tienen. Usted sabrá. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un hombre pecador. Yo les digo, ¿cómo se reconocía aquel publicano? Pecador. Él reconoció su miseria. Él no se fijó en los demás. Él no criticó. Él no era soberbio, sino que él se concentró en sus pecados, a tal punto que le dolían y no era capaz de levantar la vista para mirar a Dios tan siquiera. ¿Por qué? Porque sentía el peso de su culpa. Por eso se humilló, mientras que el otro se tiraba flores a sí mismo. Era soberbio, se creía justo, se creía que pecado no tenía. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Cómo se reconocía el publicano? Pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quién fue el que salió en gracia de Dios? Aquel que reconoció su culpa, aquel que le dolió sus pecados, aquel humilde que reconoció sus pecados. Dios lo vio con ojos de amor, le perdonó todos sus pecados, a tal punto que dice que volvió en gracia. Dice: yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que quiere el Señor que veamos hoy en día.
Nosotros no podemos creernos más que los demás. Nosotros no podemos andar diciendo no tenemos pecado, porque somos pecadores. Lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados, tener el dolor de haberlos cometidos y pedirle perdón a Dios. Que el Señor les bendiga.